la tierra, aleluya. Él vive y reina. Dios les bendiga, mis amados. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Amén. ¿Quiénes están contentos? Amén. Bien. Bueno, yo te pregunto si no es de su incomodidad, las personas que están en la parte de atrás, si pueden ocupar esa banquita de acá porque me siento solo. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Hermanos, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. La gloria. La honra y la gloria sea para Dios. Una noche más estamos en este lugar. Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda, porque es un privilegio. Y darle la cordial bienvenida a la hermana Betty y a Silvia, la hermana. Gloria a Dios. Qué bendición que la iglesia acuda, porque a este lugar venimos únicamente con un propósito: adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya que hemos dicho estas palabras, el propósito de nosotros en este lugar es venir a adorarnos. ¿Sí? La Biblia dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amados, en espíritu y en verdad. Ese es nuestro propósito. Yo me imagino que ese es el propósito al cual usted ha venido esta noche a este lugar. Y yo pienso que desde lo más profundo de su corazón usted se va a disponer para que escuchemos la palabra del Señor. Y precisamente ese es el tema que les quiero compartir en esta noche. Es un tema en el cual usted se va a identificar en cómo estamos adorando a Dios. Este tema yo lo tenía preparado para un domingo, si Dios me da la oportunidad. Pero bueno, iniciémoslo esta noche, y si no lo terminamos un domingo próximamente. Y yo con esto quiero decirles que eso fue precisamente lo que Dios quiso iniciar en cuanto a la adoración desde un principio. La Biblia dice que Dios tomó un pueblo muy amado suyo, y este pueblo Él lo escogió, un pueblo sencillo, un pueblo humilde, un pueblo en el cual Dios se quería glorificar, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Y a través del pueblo de Israel nosotros vamos a ser los herederos de esa verdadera fe y de esa verdadera adoración. Amén. De hecho, esta adoración cae en lo que la Biblia le llama los pactos. Dios ha hecho varios pactos con el hombre. Desde un principio Dios siempre ha tenido esa característica o ese amor tan profundo de hacer pacto con nosotros los hombres. ¿Sí? De hecho, yo quiero enfocarme en el libro de Levítico capítulo 9, y vamos a leer parte del capítulo 10 para que miremos en qué pensamientos Dios tiene, o dentro de qué pacto se encuentra este estudio que vamos a hacer. Y haciendo un recordatorio de los pactos del Señor, quiero recordarles que Dios tiene 5 pactos principales para con nosotros los hombres. El primero fue el pacto que Dios hizo con Adán. ¿En qué se basaba ese pacto con Adán? En que Adán tendría vida por medio de la obediencia. ¿Qué sucedió? Desobedecimos, rompimos ese pacto, ¿cierto? Y sin embargo Dios lo ha sostenido a través de su gracia. Vemos en el capítulo 3 que el hombre cayó y otra vez el Señor nos restaura. Eso lo puede conseguir en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. También lo puede encontrar en Génesis capítulo 2, del 14 al 17. Amén. También vemos el pacto que Dios hizo con Noé. A este pacto se le llama el pacto noémico. Yo sé que las personas que han estudiado mucho este tipo de temas
¿Me entienden en qué lenguaje les hablo? Pero es importante para mirar dentro de en qué ambiente o en qué etapa del tiempo se encontraba el estudio que vamos a hacer. Luego Dios hace un pacto con Abraham. A este pacto se le llama el pacto abránico. El pacto de Noé, el anterior al de Abraham, está en el capítulo 9, desde el versículo 8 hasta el versículo 13, donde Dios hace un pacto con Noé debido a la escena del diluvio que Dios tenía que efectuar, porque dice en el capítulo 5 en adelante que la maldad de nosotros los hombres era mucha. El capítulo 6, el versículo 7 dice que todo pensamiento de todo hombre era para el mal. Amén. Entonces en el capítulo 6 Dios le dice a Noé: construye un arca. Y en el capítulo 7 Noé obedece a Dios. En el capítulo 8 también vemos reflejado ese mandamiento de Dios, y en el capítulo 9 la Biblia nos muestra que Dios hace un pacto con Noé debido a la destrucción masiva que hubo para con los hombres de aquel tiempo. Y Dios en el versículo 13 del capítulo 9 dice: este es el pacto que haré con los hombres, pondré mi arco en las nubes, y eso será señal del pacto entre mí y los hombres, de que nunca más destruiré la tierra bajo el agua. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 9, del 9 al 13. Amén. Luego viene el pacto que íbamos a hablar ahorita, el pacto abránico. El pacto abránico consistía en que Dios hacía una promesa a Abraham en que de él serían benditas todas las naciones. Capítulo 12, versículo 3, capítulo 15, del 4 al 7. Amén. Luego Dios hace una promesa, otro pacto con nosotros los hombres. Lo hace precisamente con el pueblo de Israel, debido a que Dios tuvo misericordia de ellos y los saca de la esclavitud que tenían en Egipto. El pueblo de Dios estaba allí a raíz de ¿qué? Del pecado. Ya sabemos que el pecado fue la causa y es la causa de la tragedia de toda la humanidad. Amén. Y este pueblo se vio involucrado en esa opresión, en ese encarcelamiento o en ese castigo que Dios permitió que ellos tuviesen, para que ellos de alguna manera volvieran a Dios. ¿Cuál es el pacto que Dios hace ahora? Ese es el pacto que se le llama mosaico. Ese pacto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 19, del versículo 5 hasta del versículo 5 en adelante. Si quieren, tomen nota, mis amados hermanos, para que estudien, para que vean lo maravilloso que es Dios y lo misericordioso que es Dios, que a través de sus pactos Él muestra su amor para con nosotros. Ese es el pacto que Dios hizo con los israelitas, donde Él les promete que ellos serían sacerdotes, una nación santa. ¿Qué sucedió con ese pacto? Lo quebrantaron también. En el capítulo 20 Dios le da la ley suya a todos los hombres. Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, ven acá, dile a mi pueblo que yo los haré una nación santa, serán reyes, sacerdotes. Y Moisés fue y comunicó esto al pueblo, y el pueblo, en el versículo 9 del capítulo 19, el pueblo dijo: sí, amén, lo vamos a hacer. Hasta hoy vemos que el hombre no fue capaz de cumplir ese pacto. Pero esta es otra etapa del nuevo pacto, la que vivimos ahora. ¿Sí? Luego del pacto de Moisés, que Dios hizo con los hombres, dándole los 10 mandamientos, viene en el capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23 del libro del Éxodo, y Dios pone en conocimiento los 10 mandamientos que Él instituyó en Éxodo capítulo 20, verso 4, y le dice al pueblo: ustedes van a vivir de esta manera los pactos, este pacto de la ley que yo les he dado. En el capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23, Dios de una manera expositiva, de hecho a eso se le considera el primer predicador que hubo en toda la tierra, se llamó Dios mismo, Jehová de los ejércitos, o Yahweh, el gran yo soy. Fue el primer predicador, donde le dijo a los israelitas: bueno, ustedes ya les di los 10 mandamientos, ahora se los voy a decir minuciosa y explicada de la manera más
de la manera más explicada posible para que ustedes lo lleven a cabo en su vida cotidiana. Amén. Después de esto, Dios empieza a generar en el pueblo de Israel, o Dios empieza a organizar todo lo que sería el sacerdocio. En el capítulo 24, verso 9 del libro de Éxodo, también vamos a mirar de que ya ahí había un grupo al que se le denominaba los 70 ancianos, en el cual estaba Moisés en el primer lugar. Luego le seguía su hermano Aarón, y entre esos estaban los sobrinos de Moisés, que se llamaban Nadab y Abiú, que los encontramos en el capítulo 10 del libro de Levítico. Amén. Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. Aquí es el punto en donde yo quiero llegar. Pero el último pacto que Dios ha hecho, que es el más grande de todos, es el pacto de sangre por medio de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Ese es el mayor pacto de los pactos, del cual ningún hombre puede quebrantar. Ningún hombre puede quebrantar. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, a través de todos los profetas, desde Moisés hasta Juan en el Apocalipsis, Dios permanece en su promesa. Dios es fiel a su promesa. Y dice Jesús en el capítulo 12 del libro de Juan, verso 49, verso 50, dice: yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que he escuchado al Padre. Y el Padre un mandamiento me dio, y el mandamiento de mi Padre es vida eterna. Vida eterna. No vida temporal, es vida eterna. De hecho, en el capítulo 32, versículo 40 del libro de Jeremías, la Biblia dice: y este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quién? Con su pueblo. Con el pueblo de Israel. Pero aquí vemos desde el capítulo 31, verso 33, vemos que el profeta está hablando que esta bendición de este nuevo pacto sería extensa a todos los habitantes de la tierra. Porque esta profecía es mesiánica, en donde Dios establece un pacto eterno. La Biblia dice: y yo haré pacto eterno, y no se apartarán de mí. Dice el versículo 40, 41, capítulo 31, verso 33 del libro de Jeremías. Esto también lo ratifica el profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 19. También lo dice en el capítulo 36, verso 26, 27 y 28 del libro de Ezequiel. Todos los profetas hablaron de esto. Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 también le dice: y un profeta saldrá de ustedes, y todo aquel que no oyera su voz, yo le pediré y rendirá cuenta delante de mí, dice el Señor. Así que es importante entender lo que han sido los pactos de Dios. Cuando uno lee todos estos pactos y ve la fidelidad de Dios, dice en Números capítulo 21, verso 19: Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Él cumple su promesa. Los pactos que Dios hace con usted y conmigo, Dios los cumple. Porque Él es fiel. Fiel es el que lo ha dicho. Amén. Esto es palabra de Dios, y esto lo dice Dios mismo a través de su palabra. Cuando usted empieza a conocer estos pactos detalladamente, y cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted le dice: Señor, gracias. Y usted puede dar testimonio de que tiene vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, verso 13 dice la Biblia, dice la palabra del Señor: y estas cosas les he dicho para que sepáis y entendáis que tenéis vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, dice el verso 11, verso 12 y verso 13. Esta vida está en su Hijo. Es en Cristo que tenemos vida eterna. Dios quiere que sepamos vida eterna. Si tu vida no va conforme a la voluntad de Dios, es hora de revisar nuestra vida y nuestra comunión con Cristo. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si verdaderamente están en la fe. Nosotros como iglesia tenemos un deber. Primero, identificarnos con Cristo en el nuevo pacto, y a partir de ahí debemos de caminar en integridad y en una comunión con Dios si verdaderamente estamos en Cristo. La palabra nos dice en Salmos capítulo 37, verso 4, dice la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. Esa es una prueba que tú tienes que hacerte. ¿En qué es lo que más te deleitas?
¿Te deleitas en el Señor? La Biblia dice que si tú tienes un deleite en el Señor, Él va a poner deseos de Él, a su voluntad. Romanos 8:26 dice que el Espíritu todo lo escudriña, del 26 al 28. Dice que Él hace la voluntad de Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo, empezamos a caminar en integridad y en rectitud con Dios, si tenemos verdaderamente a Cristo en el corazón. Romanos 8:9 dice: y vosotros no estáis en la carne, mas vosotros estáis en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dice la palabra, no lo digo yo. Aquí es donde debemos de retar a Dios y ponernos a prueba. ¿Cuál ha sido mi vida? Si mi deleite, mi confianza, si todo lo que yo quiero hacer va conforme al mandamiento de Dios. Esto es claro en las Escrituras, amén. Esto es claro y Dios lo está diciendo en su palabra. Entonces quiero llevarlos al capítulo 9 del libro de Levítico, el cual vamos a estudiar ahora. Y vamos a mirar qué es lo que verdaderamente Dios quería desde un principio en el sacerdocio levítico, y esto lo vamos a extender hasta los días de la iglesia, amén, hasta los tiempos que estamos viviendo ahora. ¿En qué hemos sido engañados? ¿Cómo hemos adorado a Dios? Vamos a mostrar aquí la reverencia que hemos tenido para Dios. ¿En qué estamos fallando? Yo creo que esta noche usted va a salir pensando: Señor, estoy fallando en esto y en esto. Yo quiero, Señor, que tú afirmes y que tú me llenes de convicción para yo mostrarte verdaderamente que te amo. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Vemos entonces que ya habiendo hecho este repaso de los pactos que Dios ha hecho con nosotros los hombres, más que todo con su pueblo Israel, de los cuales nosotros somos herederos, Dios empieza a instituir desde el capítulo 24 del Éxodo al verso 9. Ahora nos trasladamos al Levítico capítulo 9. Dios aquí instituye y comienza el ministerio sacerdotal. Aquí Dios empieza a acomodar y a decirle a su pueblo cómo es que se le debe adorar. Amén. ¿Cómo es que se le debe adorar a Él? Aquí Dios demandaba al principio, del verso 1 al verso 6, Dios demandaba sacrificios. Estos sacrificios se hacían con qué clase de animalitos, con animales totalmente indefensos, con becerros. En el verso 3 dice que también lo hacían con macho cabrío, con animales que eran considerados limpios y puros para presentarlos en el altar de Dios. ¿Sí? Pero luego en el verso 6 dice Moisés, vamos a ver esto de una manera, yo esto le llamo expositivo, de esto es un mensaje expositivo, y dice en el verso 6, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Qué nos está diciendo este verso? Lo que dijimos ahorita, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros verdaderamente buscamos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, la gloria de Dios se va a hacer evidente, mi amado hermano, en nuestra vida. La gloria de Dios va a ser evidente en nuestra vida. No importa lo que estés pasando. La Biblia dice que si aquí le dice Moisés a Aarón y dice, esto es lo que mandó Jehová y la gloria de Jehová se aparecerá. Dios le está diciendo a Moisés que le diga a Aarón, mira Aarón, si tú te sometes a Dios, si tú haces la voluntad de Dios, tal cual como Él ha dicho en su palabra, como Él me lo ha dicho a mí audiblemente, yo te lo comunico a ti oralmente, Moisés, tu vida va a ser bendecida y la gloria de Jehová tú la verás. Cuando hagas este sacrificio como Dios demanda que se haga. Amén. Eso es lo que Dios está demandando aquí a Aarón y a sus hijos. Verso 8. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Aquí Aarón, la palabra nos está diciendo que Aarón tenía que hacer un sacrificio para que Dios le perdonara sus propios pecados, a pesar que era el sacerdote. Miren nada más lo lindo que es la palabra de Dios. Cuando usted lee el libro de los Hebreos detalladamente desde el capítulo 6 al final, 7, 8, 9 y 10, vemos que ahora ese real sacerdocio levítico ahora ha pasado al sacerdote grande, maravilloso, Rey de reyes y Señor de señores. Ha pasado de
del ministerio levítico sacerdotal al león de la tribu de Judá. Aquí ya ha pasado de este nivel a este nivel. Pero Dios aquí estaba demandando que Aarón tenía que hacer un sacrificio, primeramente para que Dios le perdonara sus propios pecados. Y esos pecados de Aarón tenían que ser primero expiados para él después expiar otro animal y que cada uno trajera la ofrenda al altar, fuese sacrificado y que cada uno recibiera el perdón de sus pecados. Esto era lo que Dios demandaba al principio. Amén. Por eso le dice otra vez Moisés a Aarón, esto es lo que mandó Jehová hacer. ¿Qué nos está pidiendo Dios ahora en este momento? ¿Qué nos está pidiendo el Señor en este momento a cada uno de nosotros? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Con este gran sacerdote que nosotros tenemos. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro, y ese socorro está en las manos de Jesucristo. Amén. Ese socorro ahora está en las manos de nuestro Señor. Amén, amén, iglesia. Ese socorro está ahora en las manos de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Pero miren lo que empieza a suceder en el verso 24 del capítulo 9. Y dice la palabra del Señor que cuando Aarón y sus hijos hacían el sacrificio, y dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros, porque vieron la gloria de Dios. El pueblo vio la gloria de Dios y el pueblo únicamente deseaba rendir la adoración perfecta a Dios. Yo me imagino todo el pueblo de Israel humillado delante de la poderosa presencia de Dios. Porque Dios en este momento, Él enviaba un fuego. Y ese fuego era una prueba total de que Dios era grato con esa ofrenda que se hacía. Dios era grato con esa ofrenda que se hacía. Ahora llegamos al capítulo 10. Vemos a dos hombres, a Nadab y Abiú. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué sucedió con ellos? Yo me he puesto a mirar este texto y aquí ha sucedido una gran tragedia. Miren lo que dice el texto. Capítulo 10, verso 1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Fuego extraño. ¿Qué pasó aquí? Sigamos leyendo. Que nunca les mandó. ¿Quién mandó que colocaran este fuego? Un fuego grato, apto para la presencia de Dios. Dios mismo, ¿cierto? Y dice la palabra que nunca les mandó que colocaran ese fuego. Verso 2. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¡Qué gran tragedia! Aquí nos está diciendo el Señor algo muy importante, iglesia. Aquí no estamos tratando de improvisar las personas que le servimos a Dios. Aquí Dios está demandando total santidad. Aquí algo pasó con estos dos hombres. Algo sucedió con Nadab y Abiú. Algo sucedió con Nadab y Abiú. Y no fue nada bueno lo que sucedió con ellos. La Biblia dice que ellos presentaron fuego extraño. Al principio yo me puse a meditar, bueno, ¿qué es fuego extraño? Sería que se fueron en adulterio, fueron en fornicación, sin arrepentimiento y se presentaron delante de Dios. O fue que de pronto del fuego que tenían que tomar del incensario correcto, tomaron fuego de otro lugar para colocarlo en el lugar en donde Dios demandaba la adoración. ¿Sería eso? ¿O sería que de pronto le dijeron una mentira a alguien y no se arrepintieron de esa mentira? ¿O cometerían uno de los pecados que el Señor había puesto como ley en Éxodo capítulo 4 en adelante, que son los 10 mandamientos? ¿Violarían uno de ellos? Sabemos que entre uno de estos mandamientos había una violación a la ley de Dios. Y este fuego extraño que estos hombres presentaron fueron causa fatal para muerte.
inmediata delante de Dios. Dios en ese tiempo no daba por inocente a nadie. Dios no daba por inocente a ningún sacerdote que iba y colocaba fuego extraño. Ahora imagínense la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Cuando nosotros le atribuimos a Dios obras que no pertenecen a Dios. Eso es una ofensa y una blasfemia total al Espíritu Santo. Ananías y Zafira, ¿qué les sucedió? En el capítulo 1, capítulo 5 del libro de Hechos, del 1 al 5, dice la palabra que ellos mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué les sucedió? Murió Ananías y murió Zafira. Porque tomaron de la ofrenda, del dinero de la heredad y sustrajeron para ellos, que no era necesario porque es que era de ellos, pero ellos habían dispuesto en su corazón darle esa ofrenda a Dios. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? El apóstol Pedro en el versículo 3 dice: porque Satanás llenó sus corazones. Satanás llena el corazón de mucha gente que a veces no quiere mostrar amor grato, ofrenda grata delante de Dios. Y este tipo de sacerdotes, este tipo de ministros, este tipo de personas son dignos del juicio de Dios. Eso ocurrió con Nadab y Abiú. Pero vemos aquí que Nadab y Abiú, si leemos el versículo 3, Moisés le dice a Aarón, esto fue lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dios está demandando santidad total. Dios está demandando, mis amados hermanos, santidad. Ahorita estas dos alabanzas que mi esposa y mi hijo cantaron, qué alabanza y qué representación a la verdadera adoración. Cuando vas a orar, cuando vas a comunicarte con el Señor, ¿de qué manera lo haces? La Biblia dice que a los que a mí se acercan, me santificaré. Vayan al Salmo capítulo 33, verso 1, no descuide el libro que estamos leyendo de Levítico. Salmo capítulo 33, dice la palabra del Señor de esta manera. Salmo 33, 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, y en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que en la integridad y en la pureza Dios se glorifica. Que cuando tú vayas a presentarte delante de Dios, lo hagas con integridad y con santidad. La Biblia dice que Dios no tomará por inocente aquel que haya profanado su nombre. Y eso está diciendo el Señor en esta noche, iglesia. Hermano, es una exhortación con amor. Es una exhortación con amor. Que cuando prestemos este servicio a Dios, esta adoración, porque el que ministra es un adorador más, lo hagamos con el corazón y lo hagamos con santidad. Que no se llene nuestro corazón de hablar en una predicación de nuestros hermanos que están presentes, sino que hablemos con amor, con exhortación, con verdad, con palabra de Dios. La Biblia dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Yo me he enfocado en estos últimos cultos, de ministerio, porque a mí me fortalece mucho estos cultos de ministerio, porque yo estoy estudiando lo que es el ministerio, que es un ministro de Dios, cómo debe presentársele al Señor. Y Levítico capítulo 10 nos muestra correctamente qué es un ministro de Dios. La Biblia dice en el versículo 3 del libro de Levítico que los que a mí se acercan me santificaré. Y en el verso 33, capítulo 1 de los Salmos dice: alegraos, oh justos, en Jehová, y en los íntegros es hermosa la alabanza. Dios se goza cuando tú vas a su presencia con santidad y pureza en el corazón. Eso se alegra a Dios. Dios se satisface, Dios se emociona. Yo me imagino la sonrisa de nuestro Señor cuando usted se acerca a Él con un corazón sincero, constricto y humillado. Ahí Dios se glorifica y Dios puede sacarte de la esclavitud de donde estás ahorita oprimido y oprimida, amado hermano. Y ahora mucho más cuando estamos en Cristo. Porque ya la gloria de Jehová no es exterior, ahora está aquí dentro de nuestro corazón.
La Biblia dice que nos ha dado de su Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, verso 5 dice: y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. Dice la palabra del Señor, la palabra de Dios es clara. Dios nos ha dado ahora de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa abundancia de su Espíritu para que vivamos en Él. De que ya no vivamos una vida hipócrita, fingiendo de que verdaderamente somos, cuando en verdad no lo somos. Amén. Esto hace parte de lo que Dios está demandando para todo aquel que ejerce el ministerio. Es más, todos nosotros somos reales sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, mi amado hermano. Y ese que nos sacó de allí fue nuestro real sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que nos ha rescatado de esa mala y vana manera de vivir. Amén, amada iglesia. En el capítulo 96, también el salmista hace esta observación. Capítulo 96, verso 9, el Señor dice otra vez: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Oigan lo que nos está diciendo el Señor: en la hermosura de la santidad. Salmos capítulo 96, verso 9. En la hermosura de la santidad. Hermanos, ¿quién es perfecto? Solo Dios es perfecto. Jesús, cuando se le apareció el hombre rico que aparece en Lucas 19 y Mateo 18, le dijo, le dice: maestro bueno. Jesús le dice: no, uno solo hay bueno, y es Dios. Y sabemos que Jesús era santo, santo, santo. Eso en el hebreo a mí me encanta, es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eso dice en el hebreo, eso significa una exaltación grande: santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, 1 y 2 dice: cuando yo estaba en la gloria excelsa y sublime, y todos los querubines decían: santo, santo, santo. Ese es el Dios al que estamos sirviendo usted y yo. Amén. Hermano, no es cualquier cosa, no es cualquier situación, no es cualquier adoración lo que le va a presentar al Señor. El Señor merece, y dice la palabra, que Él se goza en la hermosura de la santidad. Y a los íntegros de corazón, para Dios es hermosa la alabanza. Amén. Y toda aquella persona que tal vez sienta en su vida ese deseo intenso de adorar a Dios, de sentir satisfacción de su vida, porque su vida tal vez la siente vacía, la siente sin sentido. Yo trabajo, duermo, como, trabajo, duermo, como. Todos los días es la misma rutina. Estoy aburrido de esta situación. Mi trabajo me parece como canción. La palabra dice que echemos toda vuestra ansiedad, toda nuestra necesidad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, dice el Señor. Pero cuando estamos metidos, cuando estamos en el ministerio, porque usted está en el ministerio aunque no lo crea. Usted es real sacerdocio, otra vez lo digo, primera de Pedro 2:9, dice que somos real sacerdocios y pueblo por la pastora, fuimos adquiridos por Jesucristo. Amén. Nuestro real sacerdote, mi amado hermano. Aquí es donde tu vida puede encontrar satisfacción, gozo y abundancia de paz. El jueves pasado predicamos de la abundancia de una vida en el Espíritu. Y eso que el Señor me puso ese tema porque ni siquiera lo había preparado. Hablamos de eso y ahí está la plenitud de gozo en el Espíritu de Dios. La vida cristiana, hermano, es hermosa. Nosotros no estamos en una religión, siguiendo una liturgia, un sacrificio, un sacrilegio, unos códigos morales. No, nosotros estamos basados en una relación viva y personal con Jesucristo. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Si alguna vez te lo preguntan, yo no tengo una religión. Yo tengo una relación viva y personal con alguien que vive y reina por los siglos de los siglos y se llama Jesucristo. Eso es lo que Dios nos ha dejado. Es el legado más lindo que Dios nos ha dejado, mis amados hermanos. Yo no sé si usted se goza cuando usted dice: yo soy creyente en Jesucristo para la gloria de Dios. Delante de alguien que te demande razón. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para ser perseguido? La Biblia dice que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos en la hermosura de su santidad. Miremos cuál era el pecado de Nadab y Abiú. El pecado de Nadab y Abiú no puede pasar desapercibido.
Algo sucedió con Nadab y Abiú. Nosotros cuando vengamos a la palabra leamos todo el contexto de la palabra. Y van a haber muchos textos que se van a asimilar a otros textos para no sacar de un texto un pretexto. Esa es una regla para leer las escrituras y para interpretarlas y para predicarlas. Amén. Donde nosotros no nos equivoquemos cómo estamos interpretando la palabra de Dios, porque Satanás también sabe y conoce la palabra de Dios. El diablo no es ateo. El diablo no es ateo. Él conoce la palabra de Dios y conoce su voluntad. ¿Cuál es el problema? Que no se puede someter a ella. No se puede someter. No puede someterse. Es como lo dice Romanos 8:7, dice que la carne y el espíritu son opuestos, como lo dice Gálatas también. Gálatas capítulo 5 dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, le dice en Moisés a Aarón, terminemos de leer el verso 3, dice, y Aarón cayó. Cuando Moisés le dijo estas palabras, dice, y los que se acercan a mí me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón quedó callado. Calcinaron a mis hijos. El Dios, Señor de los cielos y de la tierra, ha matado a mis hijos. Los ha matado en su propio altar. ¿Qué pasó? Y llamó Moisés a Misael y a Elafán, verso 4, hijos de Uziel, tíos de Aarón, y se le acercaron y dijo, sacad a vuestros hermanos de la presencia del santuario y fuera del campamento. Y ellos se acercaron, verso 5, y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés, verso 6, Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, e Itamar y sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. Moisés les está diciendo, no lloren por esos dos que ofendieron al Dios Todopoderoso. Fueron y le presentaron fuego extraño, falsa adoración. No lloren por ellos, no hagan lutos por ellos. Les está diciendo Moisés a todos estos familiares de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú. No lloren por ellos, no hagan duelos por ellos, porque también Dios se ofende. Miren lo que dice más adelante. Dice, ni saldréis a la puerta del tabernáculo, verso 7, de reunión, porque moriréis. Porque ellos estaban, en el momento en que estaban dando la adoración a Nadab y Abiú, estaban haciendo algo que no le agradaba a Dios. Y si los familiares lloraban, también podían correr con la misma suerte de ser calcinados, y porque Dios estaba totalmente ofendido. Porque Dios los había instituido como sacerdotes. De hecho, Nadab, que era el mayor, era el próximo, estaba en línea para ser el próximo sacerdote del pueblo de Dios, para reemplazar a su padre Aarón. En el Éxodo capítulo 24, verso 9, vemos que ellos hacían parte de los 70 ancianos líderes del pueblo de Dios. O sea, pertenecían a la iglesia. ¿Y cómo es posible que si son hijos de un sacerdote, alguien escogido por Dios, hayan caído en tal transgresión? ¿Qué sucedió acá? ¿Qué sucedió acá? Usted puede tener un deseo intenso que sus hijos puedan y encuentren el camino de Dios. Aunque ahora en el nuevo pacto la Biblia nos promete que creamos en nuestro Señor Jesucristo y será salvo toda nuestra casa. Dice, serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31 dice la palabra del Señor, salvo tú y toda tu casa. Dios nos está prometiendo que nuestra casa está involucrada en la salvación también para nuestra familia. Aquí sucedía algo especial, que Dios estaba totalmente ofendido por lo que habían hecho Nadab y Abiú. Y vemos que lo que había sucedido con Nadab y Abiú, en el verso 8 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perfecto será por vuestras generaciones. ¿Saben qué sucedió aquí? Nadab y Abiú se pegaron una bien maluca. Y así fueron a presentarse delante de Dios. Eso fue lo que sucedió acá. Si usted va a Efesios capítulo 5, verso 18, dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino,
antes bien más ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cierto que sincronizan estos dos textos? Y muchos más. Vemos que entonces el paganismo estaba ahí involucrado desde los tiempos del sacerdocio levítico. Los paganos, los de allá, los de donde venía Abraham, los de Ur, los caldeos, los babilonios, ellos, para tratar de llegar a sentir una experiencia mística con Dios, ¿saben qué hacían? Se embriagaban. Y cuando usted está borracho, cuando yo tomaba, yo me sentía en otro ambiente. ¿Cierto, mi hermano Aurelio? Mi hermano Aurelio. Cuando usted estaba en el mundo. Cuando yo estaba, eso era otro ambiente. Eso era, ¿cierto, varones que estamos acá? Eso era otra cosa. Y entonces era cuando, si tú eras tímido, dejabas de ser tímido. Si no bailabas, parecías un trompo luego de la embriagada. Sí, es verdad. Si eras tímido para hablar, viejo, parecías loro prestado y remojado. Hablabas como mejor dicho, y así esta gente trataba de acercarse a Dios. En el misticismo, yo voy a acercarme a Dios por medio de una ebriedad. Y los hijos de Aarón no entendieron que esa no era la voluntad de Dios y se acercaron a Dios de esta manera. Aquí Moisés les está recordando, mira, esto fue lo que habló Jehová, que cuando te acerques al tabernáculo no beberéis vino ni sidra. Estaban vueltos nada, estaban embriagados. Ese es el fuego extraño que estos hombres presentaron acá. No quiero que lo tomen como una doxología o como algo absoluto. Es una posibilidad muy grande de que esto haya sido lo que haya sucedido allí. Amén. Amén. Esto fue lo que posiblemente sucedió aquí. Y luego le dice en el verso 10: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Hermanos, quiero entrar a la iglesia ahora. ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? ¿Qué está pasando con la iglesia de Cristo? Estamos rodeados del misticismo. Yo quisiera gastarme aquí 2 horas porque hay mucho de qué hablar sobre este tema. La iglesia está infiltrada por cosas que no provienen del Espíritu de Dios. Donde el Espíritu Santo está siendo blasfemado, está siendo profanado en la misma iglesia de Cristo. Y Dios no tomará a nadie por inocente. La vida del creyente es estar cerca de Jesús, vivir en su palabra, no ignorar su palabra, no ignorar la palabra del Señor. No me acuerdo de tus personajes, pero están en Mateo 22:37, donde Jesús les dice: erráis ignorando las Escrituras, porque estos hombres no creían en la resurrección de los muertos. Jesús les dice: erráis ignorando las Escrituras. Dios nos ha dejado su palabra, mis amados hermanos. La iglesia está siendo infiltrada por espíritus de demonio, por gente que no se quiere consagrar y quiere buscar de todo corazón al Señor. Y vienen a la iglesia a mostrar expresiones que no provienen de Dios, conductas que no agradan a Dios. Dice en Ezequiel capítulo 22, del 23 en adelante. Dice que el pueblo y los sacerdotes, los líderes de la casa de Israel, no identificaron entre lo profano y lo inmundo. No identificaron. Luego más adelante dice: tampoco hubo quien hiciera vallado para que yo salvara a mi pueblo. No lo hubo. No lo hubo. La iglesia no está identificando lo que es profano y lo que es de Dios. Hemos entrado en un nivel en donde ya la ofensa hacia Dios ha sido descaradamente abierta, donde las personas viven en pecado y se congregan y es como si nada, como si nada les dijera el Espíritu de Dios en cuanto a la santidad. Hebreos 14:12 dice que sin santidad, 12:14 dice que sin santidad nadie, pero nadie, mi amado hermano, verá al Señor. Nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Una persona que no pueda vivir en santidad, mi amado hermano, es una persona no restaurada, no regenerada, nunca ha nacido de nuevo. Es delicado cuando ofrecemos cosas a Dios que Dios no ha pedido, cuando hablamos cosas que Dios no ha dicho,
Esto es delicado, mi amado hermano. Yo hace creo que 2 meses hice una exposición sobre este tema, sobre que lo que tenemos que nosotros hablar, predicar, vivir es la palabra de Dios. Ya ahora podemos escuchar de cualquier persona que asiste a cualquier iglesia: Dios me dijo, Dios me dijo. Yo quiero que vaya a Jeremías. ¿Qué le sucedió a alguien que dijo Dios me dijo? Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 28, perdón. Jeremías capítulo 28. Hermanos, decir Dios me dijo y no ha sido Dios, esto es profanación total al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que Dios más honra. Recordemos Mateo capítulo 12 del 40 en adelante, dice: cualquiera que hable del Hijo cualquier cosa le será perdonada. Pero hay un pecado que es imperdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ahora vemos en la iglesia que es invertida la idea. Ahora la gente dice que Dios hace esto cuando Dios ni siquiera lo hace, ni lo respalda a través de su palabra. Dice Jeremías capítulo 28, habla de un profeta que se llamó Ananías. Este profeta era un profeta supuesto del pueblo de Israel. No vamos a leer todo, pero vamos a leer lo más importante. Dice el texto, para relatarles, para disminuir un poquito, dice la palabra de Dios que este profeta decía que el yugo de Israel iba a ser quitado después de estar deportado en Babilonia, presos allá, vueltos nada, abusados, maltratados, de todo. El pueblo de Israel estaba pasando de las peores maneras. Y dice este profeta que el pueblo de Israel y que el yugo del pueblo de Dios iba a ser quitado de su cuello, de la cerviz, del cuello. Que el pueblo iba a ser liberado. Y Jeremías decía: no, todavía el pueblo no puede ser liberado porque tiene que esperar cierto tiempo. En el capítulo 25, del 7 en adelante, dice que el pueblo tenía que ser oprimido 70 años. Y este profeta hablaba de que el yugo del pueblo de Israel se iba a quitar pronto. O sea, estaba diciendo, cualquier persona lo ve como bueno, ¿cierto? Te dice: ya van a soltar a tu primo que está en la cárcel, que se contenta. Pero resulta que no es verdad. Está dándote una alegría falsa. Está dándote falsas expectativas. Te está dando falsas esperanzas, cuando en verdad tú tienes que pasar por un proceso. Y este profeta decía: Dios dijo. Y miren lo que le sucedió más adelante, versículo 15 del capítulo 18. Aquí el profeta Jeremías lo reprende y le dice: esto dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías. Ahora oye, Ananías, le dice Jeremías a Ananías, le dice: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto se ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito sobre la faz de la tierra, y morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. ¡Qué tragedia! Hermanos, hablar algo en el nombre de Dios sin que Dios lo haya dicho, esto es profanación total al Espíritu Santo. Y Dios con esto se ofende mucho. Deuteronomio capítulo 28 del 50 en adelante dice que Dios no tomará por inocente al culpable. ¿Qué tenemos que hacer, me dirás? ¿Qué tenemos que meditar nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para que no lleguemos a ese extremo? Hermanos, Juan 5, 39 y 40, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Verso 40, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando Jesús. Y no has querido venir a mí, dice el Señor. Eso dice el Señor. Eso dice el Señor a través de su palabra. La iglesia tiene falta de discernimiento. La iglesia ha caído en la ignorancia y en el engaño de Satanás. Eso está sucediendo en la iglesia hoy día,
en la iglesia de Cristo. Eso está sucediendo en la iglesia. ¿Será que lo estamos viendo? Hermanos, bailes en las iglesias que no son provocadas por el Espíritu Santo. Yo me puse a averiguar, Señor, pero porque a mí me gusta, yo no quiero pues especular, pero a mí me gusta estudiar lo que es la historia de la iglesia, que ha sido la iglesia de Cristo a nuestros días. Y ni los padres de la iglesia, ni Policarpo, ni los primeros escritores, hasta Martín Lutero, y en Martín Lutero todos estos hombres, ninguno de ellos se les ve actitudes extrañas en las iglesias ni en sus doctrinas. Desde hace 30 años para acá, 40 años, se vienen viendo cosas extrañas en las iglesias, porque la palabra de Dios dice que estamos en los últimos tiempos. Y han salido muchos anticristos. La Biblia cataloga de anticristos a aquellos que no están del lado de Cristo, sino que están en oposición a Cristo. Y hemos caído en el engaño. Yo me puse a averiguar qué son esos vómitos santos, risa santa, qué es el que, y ahora que es que zapato santo, el zapato ungido, eso ahora sale un pastor con una manguera, no quiero hablar de nadie en especial, pero se ve. Eso riega el agua, la gente se baña, la gente grita. Hermanos, esto no es la obra del Espíritu Santo. Esto no es la obra del Espíritu Santo. Y algo que está muy de moda ahora es esos bailes extraños en las iglesias, esos movimientos extraños que decimos que son causados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, si nosotros estudiamos la vida de Jesús, que Jesús en todo momento, dice en Lucas capítulo 1, que fue colocado por el Espíritu Santo. Mateo 1:18 también dice que él fue engendrado por el Espíritu Santo. De ahí en adelante todo lo que le sucedió a Jesús fue por obra del Espíritu Santo. Aunque él es varón perfecto, nosotros no lo somos, pero nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. Yo me puse a averiguar en una página porque me llamó la atención algo que se llama el hinduismo. Es una religión, ¿sí lo saben? Es una religión muy... Y de esta religión salió una secta que se llama el grupo Kundalini. En este grupo, yo me vi el video, hacen unos movimientos que, hermanos, es el mismo movimiento que se hace en las iglesias, donde la gente se revuelca, baila, paz, se tiran, otros hacen como mono, otros hacen como animales, o sea, se convierten totalmente, hasta el pastor se ve que se baja, y eso no viene simplemente de la iglesia cristiana, eso viene del catolicismo romano, de sectas que se han desprendido del catolicismo original. A eso se le llama se me escapa el nombre ahorita, pero esto viene de allí, amado hermano, y esto no proviene de Dios. Y la iglesia pentecostal se ha identificado, mis amados hermanos, este ministerio, la iglesia pentecostal, ha sido contaminada por eso. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con lo que Dios y la obra que Dios hace a través del Espíritu Santo. Aquí en Adán y Aviv ofendieron de una manera total el Espíritu Santo. Y este grupo Kundalini es el grupo que hace este tipo de movimientos extraños, esto, lo otro, cosas que no provienen de Dios, mis amados hermanos. Estamos en peligro. Tenemos, mis amados hermanos, que volver a la senda antigua, como dice Jeremías. Volver a la senda, a la palabra de Dios. Toda esta herencia que nos ha dejado la historia de la iglesia, todos estos hombres que murieron en hogueras, unos fueron quemados por la persecución romana, por la persecución religiosa, mis amados hermanos, todos ellos dieron su vida para que la doctrina de Cristo no fuese blasfemada. Y eso pasó con la Edad de Aviv, y eso está pasando con la iglesia hoy día, donde estamos hablando y atribuyéndole cosas al Espíritu Santo, lo cual el Espíritu Santo no hace. A ese punto quería llegar yo con esta exposición, de que hay cosas que no son de Dios y están en las iglesias. Profecías falsas, cosas que no provienen del Espíritu de Dios. Amén. Amén, amada iglesia. Hermanos, estemos atentos a lo que escuchamos.
Hermanos, seamos como los bereanos. Hechos capítulo 17, 11 dice que ellos escuchaban a Pablo hablar. Y dice que ellos eran diligentes, escudriñaban las escrituras día a día para ver si lo que Pablo hablaba era verdad o era mentira. Hermano, la iglesia tiene, eso se le puede llamar, amado hermano, vulgarmente casi enfermedad total, enfermedad espiritual. Estamos enfermos espiritualmente y eso Dios no lo bendice. Eso Dios no lo bendice. Estamos profanando al Espíritu Santo cuando no escuchamos su voz. Cuando escuches hoy su voz, Hebreos 3:7, Hebreos 4:7 también lo dice: no endurezca vuestro corazón como el día de la provocación. Queremos que esta iglesia se levante. Hermano, levantémonos en la lectura de la palabra, en la oración, en la perseverancia. Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios confiadamente y ya la dará. Pero el que duda es como la arena del mar que va y viene, la arena del mar que va y viene y no sabe para dónde va. Nuestra vida debe estar totalmente identificada en Cristo. Amén. Hermanos, tenemos que pedir perdón a Dios por lo que está sucediendo, por todo esto que nos estamos... ¿Qué quiere Dios de nosotros? Romanos 8:29. Vamos a terminar con esto. Romanos 8:29 dice la palabra del Señor. ¿Cómo quiere Dios vernos a nosotros? ¿Cómo quiere Dios identificarse con nosotros? Con la iglesia. Dice Romanos 8:29, dice: porque a los que antes conoció, Dios nos conocía desde antes de la eternidad. Efesios 1:4 dice que Él nos conocía desde antes, desde la fundación del mundo. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere ver en ti, quiere ver en mí. Que nos parezcamos a Jesucristo. Usted nunca vio a Jesucristo revolcándose. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia. ¿Usted vio a Jesucristo alguna vez haciendo vómito santo, cosas que no son de Dios, que no produce el Espíritu? No lo vimos. La Biblia dice que Él nos ha hecho conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el que debemos identificarnos totalmente con Él, con Jesucristo. Identificarnos de una manera plena y verdadera con Él. Porque para eso fuimos llamados, mis amados hermanos. Hermano, y cuando entendemos esto, empezamos a ganar alma, a tener gracia de Dios en nuestra vida, para ganar a aquellos que queremos ganar para la gloria de Dios. Hermanos, necesitamos volver otra vez a esa relación personal con Jesús. Dice capítulo 1, primera carta de Juan capítulo 3, miren lo que dice el Señor. ¿Cómo debe ser? ¿Y cuál será? ¿Y cuál es nuestra esperanza? Dice la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste, ojo a esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Romanos 8:29 dice que Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo. Y vemos aquí que seremos perfectamente como Él es. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. No lo veremos haciendo cosas que no produce el Espíritu de Dios. Hermanos, esto debe quedar en nuestro corazón en esta noche. Yo he hecho una ilustración muy grande con respecto a esto. Es más, esto tiene mucho de qué hablar. Pero la palabra de Dios nos dice que estemos atentos y que nos identifiquemos con el Hijo de Dios. Lo que está diciendo como acaba de decir ahorita, de que el Espíritu Santo no, así como te dice que se revuelta y eso, yo ahora normalmente, yo contaba que días mis hermanos, hay muchas iglesias, en ese barrio hay muchas. En el barrio de queda una y así, aunque fuera. A mí me pidió una señora y
están predicando. Ya se llamó a la que yo siempre predicar, se empieza a comprar una. Bueno, y cuando un muchacho lo veo que coja así, estaba ahí, ¿qué pasa? Cuando el grupo la tocó, que era hablando la palabra aquí. Ahora verás que el Espíritu Santo, yo que ese muchacho se revuelca así, y yo dije, ahora me va a mandar a mí al oído, porque hay veces que le profetizan a uno que le dicen, yo dije, ahora yo esperaba una palabra que el Señor me iba a decir como yo estaba pasando que yo lo quería. El Señor va a decir en mi familia como 50, yo esperaba eso. Cuando ese muchacho se revuelta, pero así, dice que está predicando la verdad para que veas, que yo le digo que lo ordeno que haga y lo ordeno que se pare y tal y así. Y la gente, bueno, y todos han testificado. Yo miraba por yo quedé lo mismo, yo digo, excepto padre, pero yo no sentí nada, yo salí, yo dije, yo frente a todo, yo salí, yo dije, pero queremos lo mismo, porque es que no dijo nada, se revolvió, pero no habló, no dijo nada, no dijo qué pasaba, qué tenía el Señor que nos iba a decir a nosotros, por decir yo que era de primer visita activa, yo era de los caminos de Dios, tampoco con el Señor todo, pero entonces, ¿qué palabra? Él decía, no, que Él tiene, y esperar, nos queremos esperar, y se acabó temprano la confianza, y vamos a tratar de predicar. La vida estaba por ahí en el Congreso también, entonces, y ahí quedé, pero yo quedé, no se rebuscaba, y toda la silla la recorrió, y eso reía, y así, y abría las manos, y todo, y yo me dije, pero ¿qué? Yo no digo nada, entonces yo dije, pero ¿qué es esto? No, yo pensaba que él iba a decir algo, que el Señor iba a decir alguna palabra. La única parte donde la Biblia dice que alguien se cayó y se revolcó, Marcos 1:26 dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Ahí está. Respuesta, aquí está. Hermano, cambió de sí. Hermano, cambió de sí. A otra iglesia que queda cerquita de mi hermano iba, que esos pastores necesitaban nosotros. Yo sí sentía la presencia del Señor, tocaban con ese deseo y esa pasión, y predicaban, ese hombre se sudaba predicando así como se predica. Esa iglesia así, yo quedé, bueno, tanto que allá tienen a mi hija, mi esposo viene en predicción y el pastor. Hablé con ellos y todo, muy agradecida y me sentí bien en esa iglesia. Como una iglesia de movimiento, como esta iglesia de. Vamos a tratar de ser más resumidos para dar las apreciaciones, para terminar el culto de una manera victoriosamente. Hermana, bien fuerte. Hermano, pero la Biblia sí nos habla de danzar. Claro, pero en el espíritu. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 13, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el verso 10 dice, no por cosas enseñadas, por cosas humanas, sino por las que enseña el Espíritu de Dios. La Biblia dice que David danzaba, ¿cierto? Pero en el Espíritu. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14 que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Por eso nuestro culto, nuestra predicación, nuestra vida llevada a cabo, identificada en Cristo, debe ser conforme a la Escritura. Si nos salimos de esta línea, si nos salimos de este camino, vamos a ser engañados. Y creemos que estamos haciendo lo que Dios le agrada. Satanás es experto. La Biblia dice que él es el engañador. Apocalipsis 12:9. Él es el engañador, el que engaña a nuestros hermanos. La palabra diablo es el adversario y Satanás es el engañador. Satanás es experto en engañarlo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11 verso 14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él nos puede engañar. Satanás para engañarnos a nosotros no se va a venir como él es, porque nos asustamos y salimos huyendo, ¿sí o no? Satanás tiene que venir de una manera religiosa posible, con la Biblia acá, para engañarnos. Y no va a utilizar ni siquiera una ilustración, sino que va a predicar palabra de Dios según él.
Satanás es experto en engañar. Por eso tenemos que estar vigilantes. Amados hermanos, si necesitamos arrepentirnos en esta hora, hagámoslo. Si hemos venido haciendo cosas a través de esta exposición, que usted sienta a través de esta exposición que no le agrada a Dios, pidámosle perdón al Señor. Y pidamos en el nombre de Jesús que se ha echado fuera todo espíritu de engaño. La Biblia dice en Marcos capítulo 1, verso 29, que Jesús iba a la sinagoga de los judíos, o sea, a las iglesias de su momento. Y ahí era donde más se ocultaban los demonios, porque dice que sanaba y sacaba los espíritus inmundos en las iglesias. Las personas que están por fuera de la iglesia, ya Satanás no tiene que trabajar con ellos porque ya están seguros para él. Pero él tiene que buscar a aquellos que están tratando de tomar el camino de la verdad. Por eso decía al principio, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en la verdad de su palabra. Juan 17:17, Señor, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. No caigamos más en el error, amados hermanos. Y es momento de que ahora nos empecemos a identificar como Jesucristo, como lo es Jesucristo. Jesucristo es nuestro mejor espejo. Dice Primera de Corintios, capítulo 2 de Corintios 4 al 18, dice que tenemos que vernos como Él es, cara a cara, como a la imagen, el rostro de Cristo identificado con nosotros. Satanás ha hecho todo lo posible. Dice la Biblia en el mismo capítulo de Corintios 4, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿A qué? Los incrédulos a la palabra, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la cual está en Jesucristo. ¿Qué estamos cayendo en el error? Esas manifestaciones sobrenaturales que vienen en nosotros no provienen del Espíritu de Dios. ¿Quieres saber qué es lo que produce verdaderamente el Espíritu? Gálatas 5:22. ¿Qué produce? Aquí un poco de que se sabe ese versículo. Paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Amén. Eso es lo que produce el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios produce verdadera adoración. Cantando himnos y salmos en alabanzas al Señor. Efesios 5:19. Eso es lo que produce el Espíritu de Dios. Tenemos que volver a la palabra. Estamos siendo engañados. Se nos está infiltrando porque hemos dejado una puerta abierta. Hemos dejado una opción para que Satanás haga con nosotros lo que él quiere. Y no puede ser así. Hemos dejado una puerta abierta en nuestra casa para que entre la fornicación, el adulterio, la pornografía. Y esto no puede ser así. Tenemos que ser libres ahora. En el nombre de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 dice que el Espíritu es el que da libertad. Dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay libertad. Amado joven, amada mujer, no quiero ser tan drástico. Pero la Biblia dice que debemos de ser radicales, tenemos que hablar la verdad. La novela, las películas de pornografía, ese tipo de cosas son puertas abiertas. Son puertas abiertas que le abrimos a los demonios para caer en el engaño. Luego venimos acá, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué no tengo fuerzas para orar? ¿Por qué no tengo fuerzas para ir a tu palabra? Porque he dejado una puerta abierta. Y esa puerta está en la pornografía, en el adulterio. ¿Qué vemos en una novela, mis amados hermanos? Seamos realistas. Odio, lujuria, traición. El doctor se casa con la empleada se ilusiona con el patrón, y a pesar de que él tiene esposa y tiene 2 hijos, está ilusionada con él. Él deja a su mujer por irse con la empleada. ¿Eso es de Dios, mis amados hermanos? Eso es de Dios. Donde la protagonista coja a la empleada y la vuelve nada y la revienta y la manda al hospital, y en la novela no pasa nada. Donde el esposo maltrata a la esposa, donde pasan todo tipo de actos, y mis amados hermanos, bochornosos, y decimos que somos cristianos. Perdónenme la exhortación, pero esto es verdad. Nuestra casa es el templo del Espíritu Santo.
Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ese templo del Espíritu Santo debemos de efectuarlo en el tabernáculo que es nuestra casa, nuestro primer gimnasio, para agradar a Dios. Yo conocí a una mujer que mantenía en esta situación. Y fue confrontada, y precisamente el comportamiento que llevaba a cabo era debido a las novelas. Sí, a las novelas. Es que esa es la verdad, hermano. La verdad no se puede tapar. ¿Cómo vamos a tapar el sol con una mano? No podemos. Esa es la realidad. Hermano, la Biblia dice que es sí o no. Es sí. Sí o sí, dice el Señor. Para el Señor es sí o sí. Nosotros tenemos la opción de sí o no. Sí con Cristo o no con Cristo. A ver, pues, ¿con quién nos vamos? ¿Con quién estamos? No. Hermanos, tenemos que despertar ya. Queremos grabar 5 versículos de la Biblia. Queremos grabar 5 versículos de la Biblia. Hermano, no. Podemos durar un año y no nos los aprendemos. Porque nuestra mente no está apta, está llena de contaminación. La Biblia dice que Satanás es capaz de manipular, aún siendo salvos, tiene la capacidad de manipular nuestra mente. Porque Él sabe lo que nos gusta y por ahí nos ataca. Él conoce tu debilidad, Él conoce mi debilidad. Yo sé cuál es mi debilidad, y yo esa debilidad yo la fortalezco en el Espíritu y con el Espíritu Santo. Yo sé de dónde Dios me sacó. Él conoce tu debilidad y mi debilidad la conoce también. Él sabe por dónde me ataca a mí, y Él sabe que esa es la puerta que yo me decía. Es la verdad, mis amados hermanos. No se enoje con el hermano Luis Fernando. El hermano Luis Fernando está hablando la palabra de Dios. Amén, amén, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Oremos para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, sabemos, Dios de los cielos, que tu palabra, Dios de los cielos, es verdad. Ella no miente, Señor. Ella nos revela, Padre, de qué manera hemos caído. Padre, pero te pedimos en el nombre de Jesús, traiga libertad, Señor. Padre, trae libertad, Dios de los cielos, a tu iglesia. Padre, tal vez esta sea una de las causas del enfriamiento. No lo sabemos, Señor. Solo nosotros y tú sabes qué está sucediendo en nuestra vida, oh Dios de los cielos. Padre, te pedimos perdón por ello, Dios de la gloria. Padre, yo sé que no soy capaz a veces de dominar ese deseo de hacer o de ver algo que a ti no te agrada, Rey de los cielos. Pero en esta hora, Dios mío, yo te pido perdón, amado mío. Dile esto al Señor, díselo. Confiésalo, no te dé pena. Ahí entre tu intimidad y el Señor, díselo. Señor, perdóname. Perdóname porque tal vez he caído en el engaño. Y tal vez, Dios de los cielos, tú quieres utilizarme, pero mi pecado, Señor, no me lo permite. Tú quieres usarme como un vaso frágil, pero mi pecado, Señor, me estorba. Porque la Biblia dice que tú eres un Dios santo, santo, santo. Tú eres un Dios verdadero, un Dios que abomina el pecado. Padre, perdona a la iglesia, Señor. Perdona mi vida personal, Dios de los cielos, en lo que yo te he fallado. David dijo, perdóname, Señor, en los pecados que aún me son ocultos, los que no puedo ver, perdóname. Levanta esta iglesia, Señor, con autoridad, con creyentes llenos del Espíritu Santo de Dios, para que podamos proclamar, Señor, tu luz en todo momento y en todo lugar. Te lo pido, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, Señor. Renueva nuestras fuerzas, mi Rey. Renueva nuestro espíritu, Padre de la gloria. Renueva nuestro corazón. Y llénanos cada día más de tu Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre, te damos la gloria, Señor, y la honra.
y la alabanza y la adoración y la exaltación. Padre, te pido toques a cada hermano aquí presente, Dios de los cielos. Tócale, Señor, con esas manos de amor, con ese amor insaciable y grande que tú tienes para con nosotros, Padre. Gracias te damos, mi Rey. Ahora, Señor, nos vamos de este lugar, Dios de los cielos, creyendo de que tú has hablado a nuestra vida, Padre. Danos el don, Señor, a través de nuestro arrepentimiento, de controlar todos esos deseos, Padre, que no son de bendición. Antes lo contrario, son de maldición. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Padre, por esta oportunidad que tú me das de ministrar tu palabra. Padre, quiero hacerlo con humildad y con el corazón, oh Dios. Padre, no quiero sentir que es para mí, Señor, ni para gloria mía, sino para gloria y honra del que vive y reina por los siglos de los siglos. La palabra dice en Isaías 55 que esta palabra llega y hace el propósito según tu voluntad. Ahora, Dios mío, llévanos en bien, en paz, en bendición a nuestras casas. Sea la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.